buenas, bienvenidos a todos, aquí estamos de nuevo. Lo prometido es deuda y aquí tengo, como comenté en el vídeo del Crataegus, aquí tengo otro que bueno, tiene bastante ramificación también, ¿no? Pero no es la ramificación que tenía el otro. Entonces aquí pues se va a ver un poquito mejor la poda y el alambrado y el tema de las yemas de flor y todo esto, ¿no? Así es que bueno, pues está mojado, está empapado porque ha nevado. Ha nevado esta madrugada y bueno, de hecho aún tiene nieve en el sustrato, aquí se lo he quitado pero todavía está muy húmedo. Así es que voy a coger y vamos a coger la cámara, vamos a ir ramas para que veáis cómo se va podando, las direcciones de las yemas y tal, aunque ya en varias ocasiones esto ha salido, pero bueno, siempre es bueno recordar un poco y tener claro los conceptos. Así es que me voy a colocar la cámara aquí un poco más cerca, en un plano cerca, y trataré de poner aquí un fondo para que se vea bien y le vamos a dar una podita y vamos a repasarle con el alambre también, a colocarle, porque tengo que decir que este árbol antes lo tenía diseñado de otra manera, no me convencía mucho porque estaba con el otro frente, que también es bueno, ¿no? Quería hacer un cascada y tal, pero la línea del tronco no me acababa de... no mostraba el árbol todo el potencial que tenía. Yo creo que así con este nuevo frente la línea del tronco se mejor, el sari, que aquí ha sacado un sari, esto lo ha hecho el árbol él solo, ha retirado savia en esta zona, no sé si se verá bien, pues aquí tiene todo esto, es un sari, que habrá que trabajarlo y refinarlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Ahora lo que nos interesa es, claro, aunque la ramificación más o menos está colocada, ¿no? Pero como estaba enfocada a otro frente, a otro diseño, pues bueno, hay que retocar alguna cosilla, ¿no? Lo trasplanté en su posición el año pasado, el invierno pasado lo trasplanté ya en su posición, no le hice nada, lo dejé tirar libremente, ni lo pincé, y ahora pues toca recolocar un poquillo las cosas, como comento. Así es que vamos al lío. Bueno, pues aquí tenemos esta rama. No es la primera rama, pero es una rama que se va a ver bastante bien. Además, lo que os comentaba de la ramificación, pues aquí ya prácticamente no me hace falta poner fondo, porque al no tener tanta ramificación como tiene el otro, sí se va a distinguir bien el tema. Entonces hay que recolocar varias cosillas, ¿no? Como por ejemplo esto, habría que traerlo aquí, estas ramificación igual, hay que corregirla ahí, ¿no? Esta igual. Así es que bueno, aquí lo que os comentaba, por ejemplo, también del tema de las yemas de flor, pues se ve muy bien. Vamos a meter un poquito más de zoom para que se vea un poco mejor. Aquí, por ejemplo, estas ramas cortas, esta brotación que se suele llamar brotación en forma de dardo, son las que teóricamente nos va a hacer, son yemas de flor, teóricamente, ¿no? Pero para que florezca, como os comentaba en el otro vídeo, necesitan tener madurez y fuerza, ¿no? A lo mejor aquí todavía no llega a florecer el árbol, pero en un futuro estas serán ramas cortas de floración. Esto es lo que ha crecido este año, aquí se ve, esto es lo que ha crecido este año, y bueno, pues vamos a podar aquí un poco el tema. Ha habido gente que me comentaba que no tenían muchas espinas los espinos. Esto también se debe un poco también al vigor que tengan, si son jóvenes, son ya viejos, depende también la ramificación que tengan, ¿no? Entonces aquí en este caso, por ejemplo, pues sí, ha echado aquí espinas, por aquí tiene espinas. Lo que pasa que también cuando más producen espinas los espinos, cuando constantemente los estamos pinzando, se los está comiendo, sobre todo en el campo, el ganado, ellos echan estas espinas un poco pues para protegerse, ¿no? De los animales, ciervos, vacas, cabras, etcétera.
Entonces, bueno, aquí estas dos puntas hay que corregirlas con alambre, lógicamente, habrá que cerrarlas un pelín. Pero vamos también un poco a jugar lo que os comentaba, la dirección de las yemas. Esto a la hora del pinzado, no solo con el espino, sino con todos los árboles, pues tenemos que ver un poco, observar el árbol, el tipo de crecimiento que tiene, y así en función pinzaremos de una manera o de otra. Lógicamente, si por ejemplo nosotros... voy a coger una tijera para que lo veáis mejor. Si nosotros, por ejemplo, pinzamos aquí a esta altura, pues esta yema es la última, pues va a crecer el árbol en esta dirección. Si pinzamos más atrás, que tiene otra yema más trasera, va a crecer en esta dirección. Entonces con esto pues jugamos un poco, porque no es una regla exacta decir, ¿y cómo pinzo? Mucha gente lo pregunta, ¿y cómo pinzo? ¿Cómo se ha pinzado? ¿A una, dos yemas, tres yemas? Bueno, depende un poco de esto. Hay veces que pinzaremos a una, hay veces que pinzaremos a dos, hay veces que pinzaremos a tres, dependiendo de la dirección de la última yema, en función de si la rama nos interesa de que crezca en esta dirección o que crezca en esta dirección, ¿no? Sencillo, tampoco tiene mucha complicación. Hay observar un poco, no pinzar a lo loco y o decir a dos yemas siempre, no. En el caso de por ejemplo los arces, que brotan, estos son yemas alternas. En el caso de los arces, que son yemas opuestas, pero por ejemplo echan un par de yemas que digamos van a crecer en horizontal y la siguiente en vertical. Y así pues en función de esto, como digo, pues vamos a lo que más nos interese. Aquí el árbol, bueno, solo se ve la rama, ¿no? Pero la dirección del árbol es hacia la derecha nuestra, hacia la derecha de la cámara. Pues entonces nos interesa, además es un estilo así en cascada, pues nos interesa siempre que la ramificación vaya hacia el exterior del tronco, no hacia el interior del tronco del árbol, ¿no? Entonces aquí nos interesa... a lo mejor podríais decir, bueno, pues no podamos, porque joder, si podamos es como retroceder, dar un paso hacia atrás, pero muchas veces hay que dar pasos hacia atrás para seguir hacia adelante, porque si no podamos, estas yemas, al final, las yemas traseras se van a debilitar y siempre nos va a tirar hacia las puntas. Al final solo tendremos vegetación en las puntas, ¿no? Y lo que nos interesa es construir ramificación secundaria, terciaria, pero desde las bases de las ramas, no en los exteriores de las ramas, ¿no? Entonces aquí vamos a podar aquí a esta yema porque nos interesa esta dirección. Esta dirección, vamos a ajustarlo ahí. Ahí lo tenemos. Y en función ya por ejemplo, yo he elegido esta como longitud de la rama, pues en función ya de este corte que hemos dado a esta subrama o a esta rama secundaria, como lo queréis llamar, vamos a podar el resto manteniendo el perfil de la rama. Esta rama se nos quedaría más o menos ahí, pues aquí esta se nos va un pelín, no sé si lo podéis ver, voy a quitar la tijera para que lo veáis mejor. Esto hay que corregirlo con el alambre, lo vamos a corregir aquí. Y esta rama de aquí ya se nos sale un poquillo del perfil, ¿no? Aquí tenemos una yema, pues la vamos a dejar ahí a esa yema, ¿vale? Aquí, bueno, es la espina, vamos a cortarla para que quede un poquillo más curioso. Y ahí, cuando esto lo corrijamos, pues ya tenemos la misma longitud de esta subrama y de estas de aquí, para mantener el perfil, un perfil, digamos, homogéneo. Esta ramita, pues igual, esta ramita habrá que corregirla y traernosla más o menos hacia acá. Aquí nos interesa, aquí es que en este plano no se aprecia muy bien, pero claro, no voy a estar constantemente moviendo la cámara. Aquí esta rama, digamos que sale hacia la derecha, baja un poco hacia abajo, se levanta, vuelve a bajar un poco hacia abajo y ahora nos interesaría que se levantase. Entonces, esta yema que sale aquí, la dirección es un pelín hacia arriba y hace más hacia el exterior, así es que vamos a cortarla ahí. Y además que se nos queda, como veis, en el perfil de la rama correcto. Podamos ahí. Y nos quedaría esta de aquí. Pasa lo mismo, aquí tenemos una yema, aquí tenemos el nuevo crecimiento,
este pequeño trocito es, digamos, no del crecimiento del, estamos en 2018, no del 2017, sino que es anterior, es del 2016. Pero bueno, damos un paso atrás para poder seguir hacia adelante de manera correcta, ¿no? Vamos a podarle ahí. Y esta, pues, en un principio, aquí tenemos un trozo ya un poquito largo, sin yemas, nos tendríamos que venir aquí ya cortamos mucho la dirección, pero no hay problema, es preferible quedarse cortos que quedarse largos, por lo que os comento, porque si te quedas largo, al final la fuerza se va a ir a las puntas de las ramas. Lógicamente esto pasa en todos los árboles, no solo con los Crataegus, pasa con todos los árboles. La mayor parte de la fuerza se va, digamos, a las zonas apicales, tanto en el ápice o como las zonas apicales de las ramas. Entonces, si dejamos esta yema va a crecer mucho, y estas yemas que tenemos aquí al final se van a debilitar y al final acaban muriendo, ¿no? Entonces es preferible quedarnos un pelín cortos ahora, porque cuando en primavera estas yemas exploten o revienten y empiecen a crecer, ya vamos a conseguir el perfil que vamos teniendo aquí, ¿no? Así es que es preferible venirnos a esta yema de aquí. Aquí tenemos esta rama que crece muy hacia arriba, ha crecido bien en el plano horizontal, bien, pero aquí esta yema pues ha crecido directamente hacia arriba ya y está muy levantada. Entonces sí, habrá que corregirla con alambre y bajarla un pelín, pero tendremos que acortarla un poquito, ¿no? Porque ya es una rama que queda por encima de esta, tiene que ir escalonadamente, digamos, como en pisos, ¿no? Lógicamente no puede ser más largas las ramas superiores que las ramas inferiores. Entonces vamos a cortarla un pelín aquí, a esta yema. Crece en aquella dirección, pero bueno, no nos preocupa. Lo suyo sería acortarla a esta yema, pero a la primera yema. Aquí hemos dejado a 3. Lo suyo sería dejarla a una, que nos crece en una buena dirección, pero bueno, al final acabaría cruzándose esta brotación, la superior con la inferior, tampoco queda muy estético, ¿no? Y por lo demás, bueno, aquí tenemos otra subrama dentro de esta rama, que es esta que tengo cogida con la mano, que bueno, habrá que corregir la posición, habrá que o incluso eliminarla completamente o empezar, porque es lo que os comentaba, este árbol estaba diseñado de otra manera, con otro frente, entonces la ramificación, hay ramificación que nos va a servir y hay ramificación que vamos a tener que construir desde el principio. Puede ser el caso de esta rama, porque sale aquí muy raramente, hace una cosa rara con esta de aquí. O la eliminamos completamente, ¿no? O la eliminamos completamente porque aquí tenemos otra rama que habrá que ramificar más. O empezamos desde muy atrás con ella. No tenemos yemas aparentemente que nos vayan bien, porque lo suyo sería empezar a construir la ramificación. Vamos a enfocar un poco más ahí. Lo suyo sería empezar a construir la ramificación desde aquí, desde este pequeño tocón que tiene, que sí que sale en una buena dirección, pero ya el resto de la rama se va como muy hacia en contra del movimiento de esta, ¿no? Entonces aquí en este caso yo prefiero eliminarla completamente. Tampoco es un mayor problema, porque el árbol está en construcción, como digo, y de momento parece que tenemos ramas suficientes, o sea que tampoco dejaríamos un espacio vacío tan grave, ¿no? Por así decirlo. Así es que esta la vamos a eliminar desde la base. Y así pues vamos a ir procediendo con todas las ramas, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio. Siempre
hay que ir fijándose en esto, en que las ramas, mantener una ramificación ordenada dentro de un perfil, tanto en el perfil horizontal como en el perfil horizontal, a la hora de hacer la triangulación del árbol, ¿no? Y todo esto. Y poco más. Y luego ya pues con lo que os comento, con el alambre pues habrá que corregir algunas cosillas y tal, y colocar la ramificación y poco más. Para que no se haga un vídeo muy largo, que el del otro Crataegus al final me quedó un vídeo súper largo. Hemos podado esta rama, yo creo que se ha visto muy claramente el concepto y cómo hay que ir procediendo. Y básicamente es esto mismo, aplicarlo al resto de la ramificación y luego pues alambrar. Tampoco, y ya cuando tenga el árbol ya podadito y alambradito, pues retomamos el vídeo y comentamos algunas cosillas. Y poco más, chicos. Poco más, así que me voy a liar con la faena y luego ya cuando lo tenga pues retomamos el vídeo. O bueno, cuando me ponga por ejemplo con esta rama que es la que hemos podado, cuando me ponga a colocarle los alambres y eso, retomo el vídeo un poco del tema del alambrado y luego ya pues con el resultado final, más que nada porque lo veáis un poco, pero vamos, que el alambrado tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Es colocar el alambre y poco más. Bueno, pues ya lo tengo podado y vamos a alambrar, como os he comentado, voy a alambrar esta primera rama, que lo veáis. Y bueno, aunque el alambrado es un poco rollo y tal, pero bueno, pues así ya lo veis. Vamos a alambrar, siempre hay que alambrar. A la hora de alambrar voy a comentar aquí un par de cosillas para recordar conceptos, ¿no? Y que queden las cosas claras. Y por si alguien tiene alguna duda, pues bueno. Siempre hay que alambrar, hay que procurar alambrar las ramas de 2 en 2, no porque sea una regla estricta, sino porque a la hora de que, por ejemplo, si solo alambramos esta rama, ponemos el alambre de aquí hasta aquí, pues si la vamos a mover, pues el alambre digamos que no tiene un punto de fijación y no vamos a conseguir llevarla o doblarla como quisiéramos. Entonces, si no alambramos de 2 en 2, siempre el principio del alambre tiene que tener un punto de fijación, por esto que os comento. En este caso vamos a alambrar estas dos ramas y luego estas dos. Así es que, por ejemplo, cogemos aquí el alambre más o menos la distancia. Yo, por ejemplo, es que no lo corto, lo tengo en el rollo. Aquí está el rollo. Y no lo corto, lo voy cortando pues según voy alambrando, así aprovecho más, a no ser que sea una zona muy difícil de alambrar o que el alambre no entre bien, el rollo me esture mucho, pues entonces ya sí corto un trozo, ¿no? Corto un tramo de alambre, pero si no, pues lo dejo en el rollo. Aquí tenemos los rollos, bueno, en este caso es alambre de 1,5 de aluminio, ¿vale? La dirección del alambrado, pues podemos alambrar digamos en dirección, en sentido a las agujas del reloj o a la inversa. Esto vamos a tenerlo un poco en cuenta a la hora de, por ejemplo, porque el alambrado no solo nos sirve para subir y bajar ramas o dar curvas hacia derecha, hacia izquierda, sino también nos sirve también nos sirve para girar la rama, ¿no? Si por ejemplo está en el plano horizontal, si la queremos girar un poquito así o así, entonces aquí sí tenemos que tener en cuenta en qué sentido alambramos. Aquí nos da un poco igual, ¿no? Porque está la rama muy colocada, pero en el caso, por ejemplo, de esta de aquí, que nos interesa girarla en sentido inverso a las agujas del reloj, pues sí conviene alambrar en esta dirección para que cuando giremos la rama quede fijada y digamos que el alambre lo que va a hacer es apretarse más y va a quedar fijado. Si alambráramos al revés, en dirección, en sentido de las agujas del reloj, y luego la vamos a girar a la inversa, lo que va a hacer el alambre se va a aflojar. En casos, por ejemplo, de esta ramificación que no es demasiado gruesa, pues tampoco tiene mucha importancia, y si hacemos un alambrado correcto,
no pasa nada porque el alambre se afloje un poquillo, porque sí va a mantener la posición. Pero hay casos en los que no llega a fijarse porque se afloja, ¿no? Al girar la rama en sentido contrario al que hemos alambrado, ¿no? Entonces, pues bueno, a la hora de coger el alambre, vamos más o menos a coger, digamos, esta es la distancia de la rama, ¿no? Ahí lo estáis viendo. Vamos a alambrar hasta aquí, pues más o menos cogemos la distancia más un tercio, que es lo que vamos a ir perdiendo a medida de que vamos, digamos, enrollando o dando las vueltas de alambre alrededor de la rama, ¿no? Más o menos es un tercio de la distancia. Entonces, pues colocamos ahí el alambre. Siempre es más importante la mano que sujeta el alambre que la que está alambrando. Yo aquí, bueno, aquí estoy justamente detrás de la cámara, estoy un poco incómodo, pero bueno, ya el vicio de alambrar, prácticamente alambra uno ya con los ojos cerrados, ¿no? Pero bueno, no es la posición más cómoda, la posición más cómoda pues es estar tranquilo, sobre todo tranquilo, relajado, en una posición cómoda, y poco a poco lo vamos haciendo, ¿no? Siempre, como vuelvo a decir y lo repito aquí otra vez, la mano que sujeta el alambre es más importante. ¿Para qué? Pues para que al ir alambrando pues no vayamos dañando, digamos, la piel o la corteza de la rama, siempre sujetando el alambre. Bueno, vamos a dar unas vueltas primero iniciales aquí a este alambre, ahí. Más o menos hay que dar un ángulo con respecto a la rama de unos 45 grados, más o menos. Tampoco vamos a sacar aquí la escuadra del cartabón para medirlo. Aquí ya esta zona ya la tenemos más o menos ahí, que ya no se nos va a mover el alambre, y cambiamos de mano. Bueno, aquí habéis visto, por ejemplo, el que sea zurdo, el que sea diestro, pues va a tener que andar moviéndose para, como he dicho antes, estar en la mejor postura o posición posible, más cómodamente para alambrar, para que el alambrado nos salga bien, ¿no? A mí me da un poco igual, en alguna ocasión lo he dicho, que yo soy diestro total, la mano izquierda es como si tuviera aquí un apéndice inservible, pero por ejemplo a la hora del alambrado pues me da igual alambrar con la izquierda, como ya habéis visto, que con la derecha. Yo simplemente lo que hago ahora es, aquí le da unas vueltas para sujetar el alambre, vamos a darle una para que se nos quede aquí y no nos estorbe en esa dirección, y seguimos con este, siempre sujetando el alambre, ahí, tiramos un poquito hacia atrás. Aquí, si os dais cuenta, es un poco difícil de ver y de explicar, pero quiero tratar de explicarlo. Bueno, voy a cortar el alambre para que no estorbe mucho. Voy a cortarlo por ahí ya. Aquí, por ejemplo, yo ya a la que voy dando la vuelta, pues con este dedo, digamos que ya el alambre, digamos que lo dejo un poco colocado para la siguiente vuelta, con la forma, ¿no? Ahí. Cuidado con las yemas. Hasta el final. Al final tiramos el alambre un poquito hacia atrás para que no se nos enganche nada, sobre todo las mangas. Si dejamos el alambre aquí un poco, hoy no se está viendo, yo creo, en la punta, ahí. Si dejamos el alambre un poco, digamos, hacia afuera, pues corremos el riesgo de que cuando estemos trabajando el resto de zonas nos enganchemos y podamos partir la rama y tal. Entonces pues ya tenemos esta alambrada y seguimos con la otra. Igual, la mano de atrás siempre sujetando el alambre para que no se nos gire más de la cuenta. A medida que vamos avanzando, hombre, este es un alambre pequeño, tampoco, a medida que vamos avanzando, pues la mano de apoyo, digamos, vamos también avanzándola. Aquí al final, como se bifurca en dos, vamos a continuar con el alambre por una de las dos, las que más a favor nos coja, ¿no? En este caso es esta. Simplemente es darle una vuelta y ya está. Para que a la hora de que alambremos estas dos ramitas,
digamos que tenga una fijación. Ahí igual echamos un poquito hacia atrás y ya cortamos, ¿vale? Esas ya las tenemos alambradas. Vamos a alambrar estas dos. Más o menos siempre hay que, a la hora de alambrar, elegir ramas que sean del mismo calibre, ¿no? Estas son del mismo calibre, esta es un poquito más gruesa, pero bueno, tampoco hay gran diferencia en ellas, ¿no? Y a la hora de elegir el alambre, pues depende de lo que queramos hacer. Aquí simplemente va a ser girar un polín. No voy a dar curvas ni nada porque ya la rama tiene curvas sinuosas que están bien, ¿no? Yo simplemente voy a girar así un pelín, ¿no? Así, en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cómo elegimos el alambre? El calibre o el grosor del alambre, pues tanteamos un poco la rama y tanteamos el alambre, ¿vale? Siempre el alambre, pues a la hora de, digamos, tantearlo un poco, doblarlo así para verlo, tiene que tener más resistencia que la rama, porque si no, mínimo igual, porque a la hora de ir alambrando le vamos a dar, digamos, más resistencia al alambre, ¿no? No tiene la misma resistencia al alambre así en esto que ya cuando está enrollado, ¿no? Entonces mínimo la misma resistencia o un poco más de resistencia. Si no estamos muy seguros es preferible dar un calibre más que quedarnos cortos, ¿no? Entonces aquí hemos dicho que esta rama la queremos girar un pelín así, tenemos que alambrar así. Colocamos el alambre, más o menos la distancia, aquí en este caso vamos a alambrar solo hasta aquí, estas dos ya las alambramos aparte. Colocamos el alambre, más o menos calculamos un tercio más de la distancia que queremos alambrar. Y damos un par de vueltecillas. Ahí. Y vamos a dejar el alambre ahí. Aquí es importante, se me ha olvidado comentarlo. Cuando alambramos así ramas en parejas, si estamos alambrando esta que está alambrada, esta de aquí, ¿vale? Que está alambrada en sentido de las agujas del reloj, la otra la tenemos que alambrar a la inversa, en sentido contrario. ¿Para qué? Pues para que, por lo que os comento, para que el alambre quede fijado, porque si alambramos en el mismo sentido es como si hubiéramos alambrado, digamos, una línea recta, aunque esté con curvas y eso, pero llevas el mismo sentido, digamos que no tiene un punto de anclaje, un punto de fijación, un punto de rotura, vamos, por decirlo de alguna manera, de rotura en el que de una manera va de un lado y en una diferencia, ¿no? Para que el alambre a la hora de mover esta rama pues quede fijado en esta. Si estuviera en el mismo sentido nos traemos todo el conjunto, ¿no? Entonces aquí seguimos con este de aquí. Vamos a dar aquí unas vueltas. Cuidado con las ramitas y las yemas y todo este tema. Y aquí pues vamos a tener en cuenta un poco el tratar de no cruzar los alambres, para que esto más que nada pues es tema estético, no es porque vaya a ser más funcional o menos funcional, ¿no? Sino que es por tema estético. Ahí no se nos cruza porque viene por este lado y vamos a cogerlo por aquí. Y aquí ya vamos en el otro sentido, en sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Fijamos ahí un poco en la base, cuidado con las yemas. Y aquí seguimos con el alambrado. Bueno, esto del alambrado seguramente que mucha gente ya lo tenga súper masticado ya, ¿no? Pero bueno, tampoco viene mal de vez en cuando pues dar un repasillo. Aquí ya si nos molesta mucho el tema de cómo lo tenemos en el rollo, pues cortamos y ya está. Yo prefiero hacerlo así porque bueno, también entiendo de que hay que tener a lo mejor un poquito más de manejo con el, o más, no manejo, sino esto del tema del alambrado es práctica. No hay otra, pero a lo mejor el que tenga menos práctica pues le es más cómodo cortar, ¿no? Un trozo. Lo que pasa es que cortas siempre andas o te quedas corto o te quedas largo. Digamos que desperdicias mucho alambre, ¿no? Así pues fíjate, si calculas bien y te ajustas,
Aquí incluso si hubiera seguido con el rollo, pues había cortado el tramo justo de alambre, ¿no? Que estará en la punta del rollo, pero bueno, lo he querido hacer así para que se vea mejor y ya está. Ya tenemos esa parte, ahora seguimos con esta. Igual, el alambrado pues poco más que decir ya, ¿no? Aquí seguimos. Aquí ya llegamos a las dos ramitas, pues continuamos con una. Y aquí ya pues lo tendríamos listo, ya vamos a dejarlo ahí. Cortamos ahí. Pero veis, lo que os comento es esto, ¿no? Este es el trozo. Si yo no hubiera cortado del rollo o me hubiera ajustado aquí, con este tramo solo hubiera desperdiciado, pues no llega ni a 1 centímetro de alambre, ¿no? Y bueno, pues voy a alambrar estas dos ramitas con este mismo calibre. Vamos a tantear esta a ver si quiere girar. Va un poco justo el alambre, lo tengo que decir. A lo mejor aquí hubiera sido conveniente en esta rama, que es un poquito más gruesa, ya no por el tema del grueso, ¿no? No nos fiemos mucho por el tema del grueso, sobre todo en caducos, sino por la rigidez o la flexibilidad que tenga la rama. Hay que ir un poco tanteándolo, como os he comentado. Aquí a lo mejor hubiera sido conveniente meter un calibre un poquillo más grueso para asegurar, ¿no? Ahí cogemos, giramos y ha girado perfectamente. En el plano no sé si en cámara se ha visto bien, porque el plano este que lo suyo hubiera sido coger a lo mejor un plano más horizontal para que se hubiera visto el giro, pero bueno, ha sido un pequeño giro, han sido 15-20 grados, ¿no? Que hemos girado la rama. Y ya está. Ha girado bien y bueno, es lo que... Voy a alambrar estas dos y luego ya voy a cambiar de calibre. Bueno, a lo mejor estas dos necesito alambrarlas con el mismo calibre, con el de 1,5, porque aunque son ramas más finas, pero sí tiene rigidez, que con el calibre de 1 de aluminio no nos la vamos a llevar, ¿no? Y aquí pues igual, si es que el alambrado es lo que os digo, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Vamos a cogerlo así mejor. Apoyamos, damos una vuelta o un par de ellas según veamos, ¿no? Y cambiamos, sujetamos. Aquí hay que tener cuidado con las yemas, me vuelvo a repetir, pero no es por ejemplo como la conífera es mucho más fácil de alambrar que... Aquí por ejemplo me estoy equivocando, tenía que haber alambrado al revés. Estoy alambrando en sentido inverso a las agujas del reloj y me hubiera interesado a lo mejor alambrar al revés en sentido de las agujas del reloj para girar y que esta yema de aquí girar un poco la rama como hemos hecho con esta y que se quedara un poco más en el plano horizontal. Pero bueno, lo vamos a girar, se va a abrir un poco el alambre, pero como es una rama pequeña tampoco va a haber tampoco es demasiado importante, ¿no? Pero en otros casos sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí cortamos. Vamos a seguir, me voy a poner a este lado de la cámara ahora. Aquí me he quedado un pelín justo con el alambre. Me he quedado un pelín justo. Es ya difícil. Es difícil si te quedas muy justo con el alambre, es difícil estar cogiendo y alambrando porque no tienes digamos ya superficie de alambre para coger y seguir alambrando. Entonces por lo que hacemos, bueno, como os habéis dado cuenta, también otro detalle importante, por ejemplo unas tijeras para alambrar, es importante porque las tienes en la mano y no tienes que andar buscando, sobre todo cuando, hombre, tampoco es una cosa realmente necesaria, ¿no? Pero sí que es funcional a la hora de si vas a hacer un trabajo de alambrado de mucho tiempo, digamos, ¿no? Pues las tienes en la mano y no estás perdiendo tiempo en coger, dejar, soltar las tijeras, ¿no? Las tengo aquí enganchadas en el dedo, como veis, y aquí en la mano pues no estorban, porque simplemente los dedos para alambrar pues son estos tres, ¿no?
y aquí no estorban las tijeras, no sobresalen apenas. Hay otras que son más largas, ¿vale? De este tipo. Estas son más largas, que también se puede utilizar, ¿no? Te las colocas en la mano, pero ya sobresalen más, tanto por este lado de la mano como por este, ¿no? Hombre, también esto este tipo de tijeras es para calibres así pequeños, porque tampoco vas a cortar porque te las cargas, ¿no? Básicamente. Entonces aquí sujetamos, vamos a coger, sujetamos, lo que hacemos es con la misma tijera, cuando ya no tenemos mucha superficie para poder coger el alambre y manejarlo bien, pues con la tijera, con la punta de la tijera cogemos y seguimos alambrando con la punta de la tijera. Aquí ya podemos simplemente doblar. Aquí vamos a doblar un pelín así. Ahí, y rematamos ahí la faena. Recortamos un poquito y el alambre justito. Como os habéis dado cuenta, aquí prácticamente no hemos desperdiciado alambre, por eso yo prefiero hacerlo así directamente con el rollo, para no desperdiciar tanto alambre, porque aquí al final hay que mirarlo todo, la pela es la pela, y el bonsái es un hobby caro, los alambres son caros, todo es caro, entonces hay que economizar al máximo. Voy a cambiar de calibre para alambrar estas dos pequeñas ramitas y estas de aquí. Y ya os dejo, porque si no al final estoy viendo que con lo que he grabado al principio y ahora con el tramo este del alambrado, al final va a quedar un vídeo también bastante larguito. Aquí pues bueno, igual, básicamente es lo mismo en todo el alambrado, ¿no? Aquí lo suyo es cambiar de calibre, porque lo primero, pues tanto calibre para una rama tan fina es innecesario, y lo segundo, pues que al ser ramas finas, si las alambras con un calibre exageradamente desacorde a su grosor o su flexibilidad o su tamaño, va a ser muy difícil alambrar. Entonces pues bueno, pues aquí fijamos, sujetamos un pelín primero ahí, damos unas vueltas como hemos visto antes. Ahí ahora rematamos y aquí vamos en el mismo sentido del alambre que pusimos al principio, ¿vale? Pero vamos a llegar hasta el final. Ahí cortamos, ahí cortamos. Y listo, bueno, queda a lo mejor poner un poquito de alambre aquí. Vamos a ponerlo para que veáis otro alambrado diferente, ¿no? Aquí es una sola rama, pero necesitamos que el alambre esté fijado. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos un poquito hacia aquí, hacia esta otra rama, le damos ahí un par de vueltecillas para que el alambre tenga su fijación, porque ya esta rama está alambrada, este alambre simplemente, o sea, este tramo que hemos alambrado simplemente es de fijación, no es otra su función. Venimos por aquí siempre alambrando en el mismo sentido del alambre que ya está puesto, ¿no? Esto simplemente es más por tema estético que por otra cosa, porque muchas veces cruzo los alambres. Hay en algunas zonas que prefiero cruzar el alambre, porque realmente el alambrado lo que tiene que hacer es su función. No me vale con que quede un alambrado bonito si luego voy a doblar la rama y no puedo doblarla, ¿no? Entonces es preferible muchas veces, si lo tienes que cruzarlo, para que el alambre haga su función, que te quede un alambrado bonito, ¿no? No sería funcional. Un alambrado bonito que no sirviera, pues no sería funcional. Bueno, voy a cortar aquí para no andar con el rollo por aquí entre medias, como tengo la cámara tan cerca, las ramas y los rollos al otro lado, pues cortamos aquí, acabo de alambrar esta rama, siempre sujetando atrás.
mismo perfil, pero esto se hace con la poda, bueno, con el alambrado también, a base de torsionar y tal, pues ya colocamos, que no queden las ramas superiores por encima de las inferiores, sino que por ejemplo esta ramita que viene aquí, pues al espacio que queda entre estas dos ramas la traemos aquí, esta que viene aquí al espacio que queda entre estas dos ramas, ¿no? Y esta que viene aquí, pues al espacio que tenemos aquí. Esto no es que sea una técnica del bonsai. En alguna ocasión lo he comentado. Esto es por naturaleza. Lógicamente, si tú tienes una rama que está creciendo debajo de una superior, al final la rama inferior acaba muriendo. ¿Por qué? Porque no llega la suficiente luz, no recibe el suficiente aire, la suficiente ventilación, y al final se va debilitando y al final el árbol, por descarte natural, lo que hace es eliminar esa rama, acaba muriéndose. No es porque tenga un problema el árbol, no, sino porque esa rama lo que está haciendo es, digamos, en vez de aportarle energía, porque los árboles la energía la obtienen de las hojas, por la fotosíntesis, en vez de aportarle energía, lo que está haciendo es desgastarle al árbol. Entonces, por descarte natural, lo que hace es esa ramificación que queda debajo o en los interiores, o en fin, que crecen directamente hacia abajo. No es porque en bonsai sea así, sino porque en la naturaleza lo hace así. El bonsai digamos, tiene sus técnicas, tiene sus reglas, pero estas reglas se han sacado los chinos, que empezaron con ello, luego los japoneses, que lo evolucionaron. Estas reglas se han establecido a base de observar los árboles en la naturaleza. Algunos me diréis, pero es que yo veo que los árboles en la naturaleza tienen ramas. Vale, pero es que lo que pretende, digamos, cuando tú te fijas en alguien como ejemplo para conseguir una meta o un objetivo, no sé, un futbolista o un atleta, pues te fijas en el mejor, ¿no? En el mejor atleta, en el mejor futbolista, y quieres, digamos, imitar o llegar a eso, ¿no? Pues en bonsai igual. En bonsai, cuando observaban los árboles para establecer, digamos, estas reglas, no miraban un plantón joven de 2 años, sino miraban un ejemplar maduro, con muchos años, con mucha vejez, en fin, ¿no? Los mejores ejemplares, que los que han madurado a lo largo de los años. No os caliento más la cabeza. Poco a poco, en diferentes vídeos, pues bueno, iremos, que si no al final quedan vídeos súper largos. Llevamos media hora con el tema este del alambradillo, más lo que he grabado al principio, más lo que queda, ¿no? Así es que yo voy a seguir alambrando, y ya cuando lo tenga alambrado y colocado, pues retomamos el vídeo y lo vemos, y en fin. Así es que sigo y luego retomamos el vídeo. Bueno, aquí he querido hacer una pequeña pausa para que veáis lo que os comentaba de que no solo el alambrado es para dar curvas a las ramas o subirlas y bajarlas, sino también para girarlas. Aquí tenemos esta rama, he puesto este fondo para que se vea mejor, ¿vale? Hay más ramificación trasera, entonces así, para que se vea mejor, la rama llega más atrás. Pero es que tampoco, si lo pongo más atrás, pues es más larga, ¿vale? Entonces, como veis, pues aquí ha hecho una bifurcación de sus ramas, y ahora mismo pues están prácticamente en el plano vertical, y nos interesa ponerlas en el plano horizontal. Entonces tenemos que girarlas en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? El alambre lo he colocado en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces pues simplemente giramos la rama para que veáis. Lo quería poner para que lo veáis cómo se queda fijado y tal. Entonces vamos a ver si con el papel nos deja. Pues importante sujetar bien y ir haciéndolo despacio. ¿Veis? Ahí ya quedan en el plano horizontal. Quizás haya que darlas un pelín más. Vamos a coger desde más de la base. Claro, ahora con el papel y tal, pues no puedo coger yo la rama bien. Pero bueno, ahí se ve el efecto, lo que os comentaba.
También nos sirve para girar o retorcer las ramas, como lo queráis llamar. Así es que bueno, todavía me queda un poquito de alambrar, voy a seguir y ya cuando lo tenga todo, retomamos. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí el arbolito con todos los alambres colocados y las ramas posicionadas y nada, otro más que está liquidado ya por este año. Quedaría trabajarle todo el sari este, pero bueno, estos son cosas que tampoco me preocupan ahora de momento, y con la cantidad de trabajo que hay ahora de podas y alambrados y eso, pues prefiero dejarlo a lo mejor para trabajarlo en verano, que hay menos trabajo y tienen más tiempo, y porque trabajar en la madera es madera que está muerta ya. Otra cosa sería abrir un sari en una zona del tronco que esté viva, ¿no? Entonces ahora sí es el momento. Pero como es madera ya que está seca, que está muerta, digamos, pues da igual que la trabajemos ahora que en primavera, que en verano, que en otoño, que en invierno, ¿no? Así es que bueno, ahora cogeré la cámara un poquillo para que veáis la ramificación. Por esta zona de aquí atrás sí tiene mucha más ramificación que la zona de delante, pero bueno, lo que me interesaba era colocar la ramificación, porque como os comentaba, este árbol lo he estado trabajando desde otro frente, con otro diseño, y bueno, al final yo creo que este va a ser ya el definitivo, esperemos. Pero más que nada porque también la parte del Nebari se ve más ancha, el Tachagari, y luego pues el movimiento que tiene el tronco le sacamos más, digamos, más partido con este nuevo frente que tiene ahora que con el anterior, ¿no? Vamos a girarle un poquillo para que lo veáis. Este sería el frente, como digo. Aquí tendríamos el perfil derecho, más o menos. Aquí tendríamos la trasera, que se nos va para allá. Y no se ve. Vamos a mover la cámara un poco. Y bueno, pues el otro perfil, que en el otro perfil pues no vemos nada. No vemos nada, como es un estilo en cascada. Así es que bueno, vamos a coger la cámara para que veáis así un poco la ramificación por arriba, por abajo, las ramas que han alambrado y eso, y nos despedimos. Hasta otro vídeo. Bueno, esta fue la primera rama. Vamos a ponerlo aquí así para que tenga ahí un fondo mejor, que se vea mejor. Esta fue la primera rama con la que podamos y la que vimos alambrando y eso, y pues bueno, más o menos pues hay que tratar de... Esta puede ser la rama principal, digamos, o la rama más importante. No siempre la primera rama es la rama más importante del árbol, ¿no? Esto ya hablaremos otro día de ello. Entonces, pues en base un poco a cómo hemos trabajado esta rama, que es la más importante del árbol, digamos, pues debemos más o menos seguir el mismo patrón en el resto de ramas, más o menos el mismo movimiento, el mismo orden, y a medida que vamos subiendo hacia el ápice, pues en menor escala, ¿no? Pero más o menos con la misma, digamos, la misma dinámica, ¿no? Entonces, pues bueno, al final he puesto bastantes alambres porque, como os comentaba, pues el árbol estaba trabajado de otra manera y había que reestructurar todo un poco. Pero bueno, falta todavía muchas cosas en el árbol. Está bastante ya definido, ¿no?, lo que va a ser el árbol, pero le falta todavía madurar mucho. Le falta madurar mucha ramificación, hacer más volumen de ramificación. En la zona del ápice pues falta mucha ramificación aún, ¿no? Y el resto pues ir madurando, ¿no? Así es que, como os digo, pues bueno, vamos a dar una vueltecilla para que lo veáis. La ramificación y tal. Por aquí esta sería la parte trasera. Esta sería la parte trasera, que antiguamente era el frente. Y bueno, pues poco más. Aquí os voy a enseñar un detalle aquí de
a partir de aquí todo esto ha sido un sari que me sacó el árbol por sí solo, ¿no? Es una zona que retiró savia el árbol y salió el sari este. Por eso también me decidí un poco también a mostrar este frente, porque la verdad es que también en el frente que tenía antiguo, que es este, más o menos, también está bonito, pero bueno, el tachagari más espectacular de aquel lado, ¿no? Y ahora con el sari pues mucho más. Aquí, por ejemplo, la línea del tronco con la ramificación, pues claro, como en un principio se enfocó para trabajarle con este diseño, pues digamos que sale aquí el arranque de la ramificación nueva, porque esto se rehizo el árbol, fue de poda drástica, ¿no? Se rehizo todo el árbol. Esta es la ramificación del otro lado. Ahora sería la parte trasera, el antiguo frente del árbol, ¿no? El ápice se viene hacia el frente, también es correcto. Ahora habrá que ir redirigirlo hacia el nuevo frente, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Y como os comentaba, pues si la salida de la continuación del tronco pues es la correcta, ahora digamos que sale hacia atrás, pero bueno, tampoco se ve muy mal. Pero aquí había varias cosillas que me cortaban en principio a la hora de elegir un frente. Pues bueno, lo primero y lo primordial pues es el movimiento del tronco y sobre todo el nebari, ¿no? El nebari, el tachagari, que como os digo es más espectacular del otro lado, y ahora con el sari aún más. Aunque aquí en esta zona, en este frente, pues la corteza que tiene el árbol es muy bonita. El movimiento también es muy bonito, pero había varias cosas que me hicieron decantar por el otro frente. En primer lugar, pues era el nebari y el tachagari, que es más bonito, más espectacular del otro lado. Y luego este punto que tenemos aquí, ¿no? Este punto que aquí que hace como una curva, hace como un pliegue, aquí queda como una bola. Y aquí tenemos más grosor. No es que tengamos más grosor, sino que como hace el árbol un pliegue, pues la sensación que nos da es que aquí tenemos más grosor que aquí, ¿no? Queda ahí como un poco una cosa extraña, ¿no? Cosa que ahora, por ejemplo, desde este frente, pues el tronco, este sería el punto, pero claro, al tener sari, esto tenemos que trabajarlo, hay que abocarlo porque por dentro está hueco, me entra el dedo por ahí, hay que trabajarlo, se va a acentuar, se va a minimizar el defecto mucho más, y el movimiento del tronco en general es más bonito, ¿no? Lo único, pues bueno, trabajar ahora en la ramificación y ya está. Aquí os quiero enseñar este detalle, aquí la madera muerta pues está totalmente ahuecada por dentro. El tubo, este le llamo el tubo, o el tobogán, pero no, el tubo, es el tubo. Ay, perdón. El tubo. Esto sí se lo he trabajado yo, ¿vale? Este sari, por ejemplo, es natural, pero este sí... Esto en un principio estaba vivo, lo retiró y yo lo he trabajado. Aún todavía no se ha tratado con ningún tipo de ni líquido de yin, ni endurecedor, ni nada, porque lo que quería conseguir pues es la textura que tiene ya, ¿no? La textura, pues que el árbol envejezca la madera, se vaya craquelando, ¿no? A partir de ahora ya pues hay que ir tratándolo para que ya no se nos deteriore mucho más, porque ya empieza estas zonas como a abrirse, a despegarse. No sé si está enfocando, yo estoy aquí mirándolo y en fin, ya hay que empezar a tratarlo y bueno, en principio empezaré a tratarlo con líquido de engine tal cual, ¿no? Para preservarlo y tal, pero lo suyo, como comentaba en el vídeo de tratamientos de madera del pino, en los caducos tan blanco no queda bien, queda mejor pues como os digo, no está tratado nunca, pues queda un color, un tono más natural. Incluso si fuera un poquito más oscuro como esta zona de aquí, pues quedaría más natural y mucho mejor, ¿no? Pero bueno, esto también va un poco en gustos. Así que nada, chicos, ya no me enrollo más, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo, que ya bastante os he dado la chapa por hoy. Os dejo con una toma. Bueno, este árbol, si queréis verlo, es la primera vez que yo creo que sale. Bueno, a lo mejor en pinzado y en poda salió alguna vez, pero en el blog sí que hay un artículo
y lo podéis ver el antiguo diseño que tenía el árbol. Si me acuerdo, cuando cuelgue el vídeo, cuando lo edite y cuando lo suba y lo cuelgue, en la caja de descripción os pondré el enlace para ir al artículo este que os comento, por si os apetece echarle un vistazo de cómo estaba el árbol y cómo está ahora. Bueno, como digo, queda todavía mucha, ¿no? Comparándolo con el Crataegus anterior que trabajamos, la ramificación es bastante, aunque ya está en un estado a medio camino, vamos a dejarlo así, está a medio camino. Bueno, y aquí, que siempre lo dejo aquí cuando puedo y tal, lo dejo para que para luego enseñaros y luego siempre se me olvida. Esto es lo que hemos podado al árbol, poca cosa. Así que nada, chicos, me despido de vosotros, ya sí. El tío pesado este, hasta el próximo vídeo. Chao.